Sí, bienvenidos a este primer webinar que vamos a tener en la serie de webinarios sobre los datos y el COVID que estamos organizando en conjunto con el BID. Un gusto igual estar con todos ustedes y muchísimas gracias por su participación. Hoy tenemos un webinar muy interesante sobre los datos subnacionales y tenemos varios expertos en el tema de datos subnacionales y también del CEN, de los sistemas estadísticos nacionales. Para empezar, voy a dar la palabra primero al subdirector de París 21, François Fontaneau, que va a dar unas palabras de bienvenida. François, please go ahead. Estimados colegas, quiero darles una bienvenida a este webinar que hemos organizado con el Banco Interamericano del Desarrollo. Representa el lanzamiento de una serie de eventos que cubrirán diferentes temas sobre los datos del COVID. Esperamos que estos eventos se convertirán en espacios para que podamos compartir sobre nuestras experiencias con el COVID y las estrategias para producir datos que nos ayuden a recuperarnos de esta crisis. Les pido disculpas, voy a terminar esta intervención en inglés. Un agradecimiento a todos por venir y bienvenidos. So apologies, I'm switching to English, and it's not my natural language neither. So one day I'll be speaking in French, and this will be very, very easy. Welcome to everyone. I think we are very happy to be launching this series together with the colleagues from the Inter-American Development Bank. COVID-19 has indeed changed the way we do our business and has highlighted the importance of trusted quality data. Innovation is everywhere and we have to learn from each other. That's why we put this exchanges series together, and we are really looking forward to a vibrant community. We start relatively small, we'll grow over time, and we see this investment in this community as a key pillar of our action next year. For your information, we started a series in French in West Africa and Northern Africa, and we started this series 6 months ago, and now we have a vibrant community around statistics and COVID-19, and which is going into technical assistance and beyond information sharing. So I just hope the same success will be for our convening here, and I'm really looking forward to this. Special thanks to our panelists. We have experts from 6 countries. We talk about their experience with subnational data in response to COVID, and I'm really looking forward to these exchanges. So we will start with hearing from a male panel, and then we will follow up with a female panel from NSOs. And it's our pleasure to have with us the new DG of ONE, Dominican Republic, Myosotis Rivas. So welcome with the Paris 21 family. And from Dane, Colombia, with Juliette Solano. So a very warm welcome to all panelists. And thank you again for being here with us. And I swear next time the length of my speech in Spanish will be longer than the length in English. Thank you again very much, and great to seeing you all around here. Muchas gracias, François, por la intervención. Y ahora daré la palabra a José Antonio Mejía, del Banco Interamericano de Desarrollo. Él es especialista líder en modernización del Estado en el banco. Por favor, José Antonio. Muchas gracias, Paz, y merci beaucoup, François. Esta vez, la siguiente vez yo puedo hacerlo en francés también. No, muchas gracias por la oportunidad de compartir con París 21, que han sido grandes socios a través de los años del BID, de compartir la coordinación y la cooperación en este esfuerzo por mejorar la capacidad estadística en América Latina, y en particular por esta visión de este mejoramiento desde la perspectiva subnacional. ¿No? Yo siempre he dicho que la estadística es como el agua, ¿no? Simplemente nos damos cuenta de su importancia cuando nos hace falta. No, lo tomamos por un hecho que abrir una llave nos dará agua, así como creemos que abrir una página de internet nos dará datos, y no estamos conscientes del esfuerzo que hay detrás de la generación de esta información y de lo que cuesta y el valor que tienen estos datos.
Y creo que ahora, diré lo obvio, la pandemia ha resaltado la importancia de estos datos y la importancia de contar con ellos de manera oportuna. Y aquí vuelvo a la relevancia de este evento, ¿no? Todo sucede en un punto en el espacio, ¿no? Y ahora vemos este gran esfuerzo por georreferenciar todos los datos con los que contamos. Y además, no solamente, ¿no? Todo sucede en el espacio, y ese espacio es un espacio local, es un espacio subnacional. Y ya lo decía un gran político norteamericano que decía, all politics is local, ¿no? Todo sucede en lo local. Y es ahí donde se toman las decisiones, cerca de la comunidad. Entonces, de nuevo, subrayo y vuelvo a hacer hincapié en el gran esfuerzo por este esfuerzo por enfocarse en lo subnacional. Pero aún y cuando toda la decisión y toda la política pública es local, o la mayor parte es local, es a nivel local en donde faltan los datos, ¿no? Hay los grandes esfuerzos de las encuestas de hogares no permiten desagregación a nivel subnacional o con el nivel de desagregación que quisieran las autoridades locales. Los censos de población que permiten esa desagregación son cada 10 años, dejando esos vacíos intercensales. Y no podemos esperar que los gobiernos locales inviertan en este tipo de generación de datos, ya sea a través de encuestas o de censos. Es por eso que creo que otro tema muy relevante que se pone sobre la mesa y en el que París 21 ha hecho también un gran esfuerzo, y en el que también ha estado invirtiendo junto con los países de la región, es invertir en la generación de datos a través de registros administrativos, ¿no? Registros administrativos que tienen una mayor oportunidad y que tienen la desagregación que da el espacio para que los gobiernos locales puedan contribuir a su producción, pero sobre todo hacer uso de ellos para hacer política. Entonces, sin más, me sumo a los agradecimientos a los panelistas y agradezco la oportunidad de estar con ustedes y de aprender de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Y ahora vamos a empezar con los paneles. Solo una mención para todas las personas que están aquí en el webinar. Si tienen cualquier pregunta a los panelistas, pueden utilizar la parte de preguntas y respuestas del Q&A que tenemos habilitado, y ahí pueden empezar a poner sus preguntas, y cuando lleguemos a la sesión, cuando abramos la discusión con los panelistas, les estaremos pasando sus preguntas. Y ahora le doy paso a mi colega Rogelio Campos, quien estará moderando los paneles. Muchas gracias, Paz. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches en Europa. Me da mucho gusto coordinar y moderar este panel de colegas expertos internacionales que nos van a compartir su experiencia en lo que han hecho en cada uno de los países. Voy a ir presentándolos conforme vamos a cederles el uso de la voz. Cada uno de ellos va a tener en principio 10 minutos para exponer su experiencia. Después vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Y lo primero que quiero hacer es tener el gusto de presentar a Óscar Picardo Joao. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia. Tiene un máster en Educación en Louisville, en la Universidad de Louisville. Tiene grado en Finanzas Educativas en Harvard y doctorado en Sociedad de la Información por la Universitat Oberta de Cataluña. Es docente, consultor, investigador en políticas públicas educativas de Centroamérica y República Dominicana. Él es fundador del Instituto de Investigación para el Aprendizaje, director del Instituto de Ciencias, Tecnologías e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia en El Salvador, y es profesor adjunto en la Universidad de Arizona. Entre otras cosas, ha publicado 28 libros en el campo de la educación, y en esta ocasión nos va a compartir una experiencia exitosa desde la sociedad y la academia para atender el COVID, y no solamente con los datos, sino llevarlo hasta el programa que ellos hicieron, que es el de cercos epidemiológicos. Bienvenido, Óscar Picardo, y tienes la palabra. Gracias, Rogelio. Un saludo a todos los ponentes, a los organizadores. Agradezco la invitación. Y bueno, tenemos poco tiempo y mucha información, así que vamos a pasar rápidamente a la ponencia. Espero que se esté viendo ya en pantalla. Esta experiencia que desarrollamos, que se llama Cercos Epidemiológicos Inteligentes, surge después de un ejercicio muy intenso
que desarrollamos a partir de marzo. El primer caso de COVID en El Salvador fue el 18 de marzo. Y están viendo en su pantalla justamente la portada del primer libro que publicamos a mediados de abril, que se llamaba El Salvador y el COVID, modelos matemáticos, datos y perspectivas. Nos dedicamos profundamente con el Centro de Modelaje Matemático Carlos Castillo Chávez, con colaboración de matemáticos mexicanos y colombianos. Tenemos una red de comunicación y contacto, y con ellos empezamos a trabajar el modelo CIR. Y bueno, fuimos, como en casi todos los países, aprendiendo, descubriendo lo fácil, pero también lo complejo que es este fenómeno del COVID, y descubriendo que la clave de su evolución es eminentemente social, como sabemos. Empezaron a surgir muchos problemas desde la aplicación de todos los modelos que más o menos partieron del enfoque de Tomás Puello, del martillo y la danza. Empezamos a descubrir que había muchas personas asintomáticas, que muchas de las viviendas populares de países pobres no están diseñadas para largos periodos de confinamiento, que muchos ciudadanos viven al día, no tienen ahorros, que hay personas irresponsables, incrédulas, que hay actividades de movilidad indispensables, que hay episodios que se salen de control y que también los responsables de administrar la cuarentena estaban contagiados. En un diálogo y en mucho debate nos acercamos al modelo epidemiológico tradicional. Con el colegio médico empezamos a trabajar, que es más o menos el que ustedes ven en pantalla, ir analizando la dimensión territorial desde cercos departamentales hasta cercos comunitarios y llegar a cercos familiares. Y fue así como se nos ocurrió, en base a una experiencia también que leímos en Ecuador, aplicar algunas estrategias distintas basadas en educación, comunicación y tecnologías. Empezamos a crear mapas y a georreferenciar riesgos. Eso fue la clave. Ahí tienen la dirección del sitio web donde hemos publicado y donde está todo publicado. Creamos un observatorio COVID-19.sb, en donde ustedes pueden encontrar todo, absolutamente todo lo que hicimos, y hay una muy buena biblioteca también, tanto nacional como internacional. Creamos campañas educativas, también consideramos que la parte de educación era fundamental, pero nuestro trabajo se centró en un municipio que se llama San José Villanueva, en el Puerto de la Libertad, y empezamos a experimentar la posibilidad de geolocalizar casos, ¿verdad? Corrimos un modelo CIR de ese municipio, que es el modelo, el de Kerman McKendry, que todos conocen. Hoy en día se está discutiendo mucho también si este concepto que integra el R0 en un fenómeno que no es estadísticamente tan lineal, si se apega o no, pero eso fue lo que corrimos. Tiramos los pronósticos con modelos matemáticos, diseñamos una app, eso fue fundamental para trabajar a nivel municipal, en donde básicamente ubicábamos las zonas de residencia, sexo, edad, condición y básicamente las posibilidades de su condición clínica, más su rutina en los últimos 3 días. Creamos un dashboard en donde nos iba dando todo el panel de datos, y aquí pueden ver uno de los mapas reales de esta experiencia. Los verdes son casos expuestos, los amarillos posibles nexos, azules recuperados, rojos contagiados y negros fallecidos. Esto, digamos, nos permitió ir teniendo un mapa al cual la gente accedía y podría distanciarse de los riesgos, sobre todo a nivel comercial, donde nosotros íbamos ubicando en este mapa de Google dónde estaban los potenciales casos.
hubo mucha campaña de información, de fotos, de videos sobre todo el quehacer. Hicimos vigilancia epidemiológica en base al mapa y fuimos detectando, como ustedes pueden ver, en base a lo que está circulado, dónde habían ido los contagiados. Entonces detectamos, por ejemplo, que en Plaza Zaragoza había un cajero, había un supermercado y muchos de los contagiados habían pasado por ahí. Entonces, toda esta información, todos estos datos estadísticos, los fuimos volcando en la página web y creo yo que la gente fue entendiendo cómo funcionaba la propagación y la dinámica de contagio. Al cabo de mes y medio ya teníamos resultados favorables en infectados, en sospechosos, en decesos, en recuperados y en expuestos. En términos generales, la estrategia, digamos, lo que buscó fue que la gente estuviera informada. Esta es una pandemia, una epidemia donde la información es clave, donde conocer la ubicación del riesgo es clave, ¿verdad? También descubrimos que la dimensión municipal es clave, que los mapas son una herramienta que pueden presentar visualización real de los riesgos. Esto implicó muchas visitas, trabajo de campo. Todo esto se movía a través de redes sociales. Se trabajó con médicos, con epidemiólogos, con la unidad de salud. Los medios nos ayudaron mucho a difundir la estrategia. Y bueno, creo que, digamos, todo esto fue muy valioso para los resultados que tenemos. Luego replicamos la estrategia en otros municipios y ahí está la imagen de un librito que también está en línea, que ustedes lo pueden bajar en PDF, en el Observatorio COVID-19 Laboratorio San José Villanueva. Ahí ustedes pueden acceder al libro donde está toda la experiencia, ¿verdad? No me quiero detener más en función del tiempo porque estamos muy limitados. No sé si habrán corrido 7, 8, 9 minutos, pero más o menos esa fue la experiencia que desarrollamos en El Salvador. Muchas gracias, Oscar. 8 minutos, así que todavía te quedaban 2. Hay unas preguntas que ya empezaron a surgir por parte de quienes nos están viendo. Lo haremos en la ronda de preguntas y respuestas. Y nuevamente, felicitaciones por este extraordinario esfuerzo. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Y la siguiente presentación está a cargo de Javier Carranza Tresoldi. Javier es director de la Fundación Geocensos, maestro en ciencias, auditor y capacitador en calidad de datos en Colombia, Chile, México, así como miembro del comité del programa del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas. Javier ha sido asesor de innovación y tecnología de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa en Colombia y tiene amplios y diversos intereses de investigación en el área de la sociedad civil y las estadísticas. Reconocido científico de datos geográficos en América Latina, con alcances hacia el Caribe y África, siendo además un economista experto en temas de gobierno abierto. Javier es un defensor de la participación cívica a través de las tecnologías para apoyar el desarrollo y promover la utilización de los datos abiertos en toda clase de organizaciones, especialmente las gubernamentales. Javier es ampliamente conocido en la comunidad estadística de Latinoamérica y el Caribe por encabezar Geocensos, que ya es un referente internacional en la estadística y la geointeligencia. Adelante, Javier, un gusto contar contigo. Javier, tienes tu micrófono silenciado. Si puedes abrirlo, por favor. Sí. Gracias. Ahora estamos. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esa larga presentación que, digamos, la verdad, la mandó nuestro equipo desde acá. Estaba pasando el slide ya para empezar con la temática que nos interesa. Y sí, efectivamente, vengo a presentar como advocante por la participación de la sociedad civil para la generación de datos. Esto en el marco tanto de la Agenda 2030 y también en el marco
de la asociación de datos que se requiere para llevar adelante la revolución de datos que requiere la agenda. Lo que queremos presentar acá son los datos en la primera línea de batalla contra el COVID-19, y lo que vamos a hablar, que es el título que sigue en inglés, y me disculpo por tener el contenido así, pero ya estaba preparado así, de que vamos a ver portales subnacionales de datos abiertos, sobre todo, que estén monitoreando el coronavirus, y básicamente vamos a ver 3 casos de Río de Janeiro, de San Pablo y de Bogotá. Sobre todo para tener una referencia extra, pero sobre todo nos vamos a concentrar en el caso de Brasil. Y finalmente vamos a hacer algunas notas sobre integración de datos, que es parte de lo que ya venían hablando los colegas. El doctor Picardo mencionó de que, por ejemplo, en un cajero se notaba que la gente volvía a sacar dinero y se contagiaba. Esto es en realidad una técnica que ya había descubierto John Snow allá por los 1800, cuando se dio el cólera en Londres, y a través de mapas muy parecidos a los que conocemos hoy, solo que no eran digitales, logró determinar cuál era la fuente de la infección. Así que felicitaciones, doctor, logró replicar el trabajo de John Snow, ¿verdad? Bueno, el primer portal que quería mostrar es este, que es el de Río de Janeiro, que lo que ofrece son distintos formatos de datos. Ahí ven a vuestra izquierda, que son basados en Excel o en tablas, o incluso en formato CSV, que es un poco más abierto. Y finalmente vamos a comparar todos estos portales y vamos a sacar algunas conclusiones. El siguiente portal que quería compartirle es uno de San Pablo, que es de la prefectura, o sea, de la alcaldía en el fondo, y que tenía varios conjuntos de datos. Ahí solamente hay una clasificación a través de la palabra clave COVID, pero había varios otros datos abiertos que en general se referían a identificar zonas de servicio para atención de afectados por el coronavirus y casos confirmados en la zona. Lo mismo para el caso de Río de Janeiro. Y algunos otros portales identificaban, esto en un set de 52 casos que abordamos en un paper que se llama Soluciones de Datos Abiertos en atención a la pandemia del coronavirus, encontramos muchos que identificaban zonas de afectación. Esto tiene que ver también con iniciativas del DANE, que quizás la doctora Solano después quiera mencionar, pero en general estas son las características que se identificaban: casos de datos abiertos sobre casos confirmados, sobre zonas de afectación y sobre vulnerabilidad de la población respecto del coronavirus. Otro portal interesante es este de Bogotá, que ya no es en el formato de SICAM como eran los anteriores, sino que es en un formato más ayornado, y se ofrecen datos también en las características de CSV, que es un formato con comas, que lo que permite es facilitar la utilización y la gestión de los datos. Y también estos portales, sobre todo el de Bogotá, tenía un vínculo, una vinculación a una dimensión geoespacial en donde se identificaba, como ven ahí, bueno, es una fecha anterior a la realización de este webinar, pero básicamente identificaba casos sobre distintos barrios, por decirlo así. En realidad son distintas zonas administrativas subnacionales de la ciudad, y un mapa de calor, una ocupación de los servicios de salud, y finalmente un mapa sectorizado de los casos como un hotspot, digamos. Eso era en Bogotá, pero esto era a un nivel desagregado como de barrio en el fondo, ¿verdad? Había otro tipo de portales como este de Río, que era geoespacial y tenía el típico formato que todos conocemos a través, sobre todo de los medios de comunicación, que es de Johns Hopkins University, que es básicamente utilizar una interfase que provee ArcGIS a través de una facilidad y un convenio, y se van desagregando datos en términos ya de puntos, aunque acá lo que vemos es desagregación por barrios. Pero esto es importante de identificarlo, porque en realidad, como bien mencionaba el doctor Mejía, esta es una tendencia que se viene confirmando en muchas oficinas nacionales de estadísticas, que se quiere llegar a la desagregación a nivel más mínimo, incluso de punto. Obviamente que en el caso del coronavirus no podremos llegar al punto de donde está el infectado mismo, o quizás la casa, porque lo estigmatizaríamos. Pero hay una cierta tendencia a desagregar más los datos, eso es correcto, y sobre todo en el campo de la geoespacialidad, que es el área que nosotros como fundación
de la sociedad civil queremos promover más en la resolución de los datos. Para un poco adelantarles cuál es el análisis de estos portales, nosotros hemos encontrado este esquema que es de Tim Berners-Lee, que es básicamente lo que se llama el esquema de 5 estrellas de datos abiertos, que se refieren a distintos niveles, y al principio tenemos que los datos abiertos pueden venir en PDF, encontramos muchos de esos 52 portales que los tenían hacia los datos, puede ser un contenido, puede ser una tabla. Luego un nivel más desagregado, más abierto en realidad, perdón, que sería a través de fichas de XL o de documentos de XLS, de Excel, y después mucho más abierto el CSV, que ya lo vimos en el caso de Bogotá. Luego está el tema de los datos linkeados y todos niveles superiores, pero no encontramos casos así en esta pequeña investigación que hicimos sobre todo en capitales de Latinoamérica y ciudades secundarias, que son esos 52 casos que les mencionaba antes. Finalmente, les ofrecemos una síntesis de la comparación de estos casos en donde tenemos, por supuesto, el nombre del portal que vimos, o el nombre del distrito administrativo, el compilador, la capa de datos del COVID, eso todo en la línea de arriba, en qué tiempo se recolectan estos datos, y el nivel de apertura o de formateo que tenían esos datos, ya sea en PDF, en XLS o CSV. Como ustedes ven ahí, sobre todo es de destacar que el compilador es la Secretaría de Salud, más que una institución estadística, digamos, de las ciudades, o correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística, y de que todos tenían metadatos y una cierta dispersión del tipo de datos, del tipo de formato, perdón. Sobre las reflexiones que podemos hacer con lo que vimos, porque no es un gran método de análisis que hemos hecho, más que nada los hemos escrito a los portales, y encontramos que las compilaciones fundamentalmente son hechas por las divisiones de salud. Ya habíamos hablado de eso. No vimos coproducción de datos, es decir, en donde hubiera más de un actor. También estos portales de datos tienen un nivel intermedio de apertura, llega al nivel 3, pero es intermedio un poco más alto, ¿no? Los datos son producidos en una base diaria, es decir, se publican datos diariamente. Mayoría de los portales de Sistema de Información Geográfico aplican el estilo de ArcGIS, que es el de Johns Hopkins University, lo que hemos visto en muchos de los medios que se ha publicado, y la integración de encuestas sobre todo y datos geoespaciales es lo que se encuentra principalmente disponible en distintas escalas, o sea, con distintos grados de desagregación. La mayoría de las bases, esa es otra conclusión o observación que tenemos, integran datos que vienen de distintas encuestas. Y finalmente, la integración de registros administrativos no ha sido identificada acá, si bien hay ciertos casos, de los casos confirmados, que corresponden a registros administrativos. Vamos a ver después cómo se integra esto y cuál es la propuesta para avanzar en lo que se llama la verticalización de los datos, que vayan del nivel subnacional para arriba hasta llegar al nivel de Oficina Nacional de Estadística. Esto simplemente son notas de cómo se integran los datos. Podemos encontrar datos del medio ambiente, sobre la sociedad, sobre la economía, y esto se va a caracterizar, sobre todo en el medio ambiente, en lo que sea locación y problemas de medio ambiente. En lo que sea sociedad, la gente, como registros personales o registros identificatorios, y los negocios en la economía. Y todo esto geocodificado ayuda a hacer esta integración que mencionabas de lo geoespacial. Otra de las notas que quería compartirles es esta, que se trata del marco geoespacial estadístico global, que lo que hace es identificar distintos niveles de, por decirlo así, capacidad disponible en la Oficina Nacional de Estadística y en los sistemas estadísticos nacionales, va partiendo de la infraestructura geoespacial, pasando por la geocodificación, la consideración de geografías comunes y la interoperabilidad y finalmente la publicación. Esto no es necesariamente en este orden, pero es una pirámide que muestra un cierto grado de importancia relativa respecto a los requerimientos básicos de cómo yo tengo que integrar datos geoespaciales y estadística en la línea de lo que veíamos de los portales, ¿verdad? Bueno, un esquema para pensar esto son
esto que se presenta acá. Esto fue levantado de Estadísticas Suecia, que propone un esquema en donde uno pudiera sumar datos espaciales y datos georreferenciados, es decir, que tengan una característica, un código geoespacial de las estadísticas. Con la unión de esas dos cosas, lo que podemos hacer es acudir, por ejemplo, a parcelas catastrales, a parcelas catastrales, o podemos apelar a digitalización en sistemas de información geográfica, o digitalización de mapas en papel, etc. A esos componentes que son los datos espaciales, los procesamos junto con los censos de población, las encuestas de hogares, también los registros civiles y las estadísticas vitales, y otros registros podrían ser bien los administrativos, y también estadísticas de cooperación internacional, podría ser de USAID, es muy utilizado en Centroamérica, pero también otras agencias como la sueca o como la alemana, y también la sociedad civil, que seremos nosotros recolectando datos estadísticos. Y con eso lo que podemos producir son analíticas, básicamente, análisis que se puedan hacer. Bueno, ya nos mostró algo el doctor Picardo, desagregaciones de datos sobre todo, para ir un poco más abajo del nivel de barrio, que era lo que vemos que caracterizó los patrones geoespaciales del manejo del COVID, y bueno, visualización en general que nos pueden ayudar a entender más la situación. No sé cómo estoy en tiempo, supongo un poquito adelantado. Estoy bien, ¿no? Quería finalmente mostrar este ejemplo. ¿Perdón? Hemos terminado ya con los 10 minutos, Javier. Si gustas, en las preguntas y respuestas hay una para ti. Ahí podríamos abordar esta lámina que quedó pendiente. Muchas gracias, Javier. Perfecto. Como han visto, en este panel hemos tratado de integrar la visión de la sociedad, la visión también de cómo se construye a partir de la sociedad una solución, en el caso de El Salvador con Óscar Picardo, cómo se analiza a través del ecosistema de expertos internacionales lo que producen las autoridades, y ahora es tiempo también de abordar con dos de nuestros panelistas qué se produce a través del gobierno desde el ámbito subnacional. El primero de ellos, a quien le agradecemos, es Edgar Pacheco. Él es director de Investigación e Información Municipal en la Municipalidad de La Paz, en Bolivia. Edgar Pacheco es economista, tiene un máster en Administración de Negocios en la Universidad de Verona, Italia, y varios cursos de especialización en econometría, gestión pública, gobernanza metropolitana, y se ha especializado en los objetivos del desarrollo sostenible. También en cálculo de la pobreza multidimensional, entre otros aspectos que ha trabajado la Municipalidad de La Paz de manera ejemplar en el país de Bolivia. Edgar, gracias por aceptar y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Rogelio, Javier, los panelistas que me han antecedido, Eduardo Clark, Oscar. Permítame compartir con ustedes la presentación que se ha preparado para este evento y la información subnacional ante el COVID-19 desde una perspectiva de la gestión municipal, del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Les voy a comentar el contexto nacional, departamental y local desde la primera llegada del primer contagio el 10 de marzo del 2020 a Bolivia. Confirmada esta situación, a la tercera semana de marzo procedimos a dar la cuarentena, y también tomando la cronología de medidas tomadas en relación al COVID-19 en relación en todos los países del mundo. Primero fue el cierre de aeropuertos, cierre de escuelas, las cuarentenas parciales decretadas y al final la cuarentena obligatoria con distintas medidas y distintos procesos tomados según ley y según también vigilancia sanitaria que arrancó en ese momento. El Gobierno Autónomo Municipal parte de la georreferenciación de todas las infraestructuras posibles dentro del territorio, y pensábamos que era un tema donde teníamos que priorizar los hospitales públicos, privados, y también aquellos dadores de salud, o me refiero a aquellos dispensadores de medicamentos que eran las farmacias. Entonces hicimos mapas georreferenciados con las farmacias y la densidad poblacional según los macrodistritos y distritos en los cuales está
la división administrativa del territorio, así está conformado el municipio, pero posterior a eso, dadas la situación y a nivel sudamericano necesitábamos seguir un modelo. El modelo CIR lo hicimos correr varias veces. No sabíamos, según datos, cómo iba a comportarse el COVID. Era todo innovador, todo nuevo. Hicimos todas las pruebas posibles, veíamos tendencias exponenciales, lo cual nos hacía variar mucho los resultados tanto de la curva máxima y el declive de la misma o el ascenso. Al final nunca supimos cuándo estábamos en ascenso. La mejor forma de ver estos datos fue justamente agarrar la media de todos los países del entorno sudamericano. Como ven, aquí está Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Empezamos a graficarlos según las fechas y de acuerdo a eso pudimos elaborar una proyección con la confirmación de los datos de Bolivia y ver dónde podíamos establecer los medios, una medida de orden medio, una medida de orden crítico y una observada, que es la que pueden ver aquí, que justamente fuimos haciendo el trazado de la información según venía la información y la registrábamos desde el nivel de las gobernaciones, que es la tuición para el manejo de las infraestructuras especializadas en salud y aquellas que tienen las unidades de terapia intensiva. Entonces definimos la curva crítica y la curva media y en base a eso fuimos colocando los datos de Bolivia. También lo hicimos para el municipio de La Paz, que es nuestra prioridad, nuestra orden de tuición y nuestro territorio en el cual la Dirección de Investigación e Información Municipal maneja a este nivel de información. No tenemos competencias más allá de las municipales o en otros territorios. Entonces, según las mediciones, ya veíamos que para el mes de junio nos íbamos acercando ya a orden medio. Posteriormente sería crítico. Les voy a mostrar el manejo de información. También hemos recurrido a otras fuentes de información, donde ya con la conformación del Observatorio COVID-19 podíamos ver a nivel Bolivia cómo se comportaba en las principales ciudades del país y también poder ver todos los datos confirmados, muertes, recuperados y activos en una suerte de mapas georreferenciados que nosotros estamos manejando con el GeoNodo, también con GeoBolivia y también con nuestro propio sistema de información territorial. De esta información hemos podido elaborar para el Departamento de La Paz el comportamiento de todas las personas confirmadas con COVID, pero también los recuperados y también las muertes. Estas curvas nos han permitido ver las políticas públicas tomadas en cuenta, el tema desde la cuarentena, ¿no? Hasta bueno, ya quisiera que sea curva cero, pegado a un número de 0 infecciones, pero todavía estamos manteniendo, como pueden ver en el gráfico de abajo, ¿no? Los confirmados, los recuperados, y todavía hay algunos casos que se están dando a nivel de contagio. Con esta conformación del Observatorio COVID-19 hemos podido ver todas las posibilidades en cuanto a las políticas públicas posibles aplicadas dentro del territorio. Tenemos el centro de aislamiento, donde hemos tenido un total de atendidos de 1,047 personas, pero el impacto que hemos contado y hemos podido ver a nivel familia, si lo multiplicamos por 4, los impactos son mayores. El Hospital Centinela, La Portada, con 1,538 atendidos, actualmente con 5 internados todavía. El Hospital Cotauma, 5 internados, 328 atendidos, que son hospitales de segundo nivel, pero han tenido que ser adaptados durante la emergencia, equipados también para poder dar toda la atención posible a las personas contagiadas. También se ha trabajado una estrategia de mercados móviles para que no se concentre la gente y en sí puedan tener todos accesos relacionados a los alimentos, ¿no? Manteniendo distanciamiento, manteniendo medidas según protocolos. También se hizo la fumigación y desinfección de varias calles, de centros como los mercados, centros públicos, ¿no? Las canastas solidarias, que han sido canastas de alimento distribuidas en base al cálculo de la línea de la pobreza, aquellos hogares con mayores posibilidades de no acceso a los alimentos. También la atención en albergues, servicio municipal de transporte para el personal médico, la red de estructura solidaria, que era atención psicológica, control de actividades económicas, control de transporte público y también los comités vecinales que han tenido su participación y aporte. En referencia a lo que mostraba Oscar, nosotros hemos trabajado en una base elaborada
prácticamente en una plataforma del Sistema de Información Territorial con el manejo de escritura web mapping y Open Layers, donde a nivel zonal hemos podido georreferenciar los casos totales de contagios con distintas atribuciones para poder ver a nivel territorio y varias variables incluidas dentro de los mismos. Aquí el alcalde, Luis Revilla, estaba manifestando a través de Twitter los niveles de contagio. Pueden ver los puntos rojos, perdón por la claridad de la imagen, pero el 1 de junio la situación estaba así. La situación del 1 de julio ya podemos ver el gran incremento de los contagios, similar a lo que estábamos verificando en la curva. Y también podemos tener aquí los datos al 30 de julio, solo para mostrar a manera de ejemplo el nivel y la cantidad de contagios que estaban dándose en el territorio. También con este observatorio pudimos monitorear tanto a nivel Bolivia, a nivel departamento, hasta esta es la actualización de la fecha de ayer. Y actualmente cuántas personas están confirmadas al día. Tenemos 3 contagiados hoy, recuperados 38, fallecidos 0, lo cual nos da perspectivas de cómo manejar mejor la situación. Las recomendaciones aquí son extensas. Se debería mantener en orden de trazabilidad equipos específicos para atenuar más todavía el nivel de contagios y llegar a 0 contagios día, que es lo que queremos y sería un objetivo precioso de contar en el territorio. Y también la descarga de reportes históricos a las cuales mencionaba en Geocensos Javier, para poder trabajar y utilizar esta información que bien valdría la pena hacer análisis posteriores al comportamiento del COVID-19 a nivel mundial. También tenemos los casos registrados por fecha, ¿no? De confirmados, recuperados, fallecidos y el total acumulado a diciembre. También podemos ver otras variables, ¿no? de Bolivia en relación a los fallecidos y a los otros datos del Departamento de La Paz y del municipio de La Paz. Esto se ha generado con JavaScript en el observatorio COVID, que les voy a compartir el link al final. Lo que mencionaban también en mis antecesores, aquí está en base SQL Server y Web Mapping y Open Layers. Hemos podido identificar en los puntos verdes a nivel mapa, ¿no? Mapa de La Paz. Hemos podido confirmar a aquellas personas que ya estarían en distintas situaciones, como los recién contagiados, los recuperados y los datos en negro, que son los fallecidos. Las direcciones que se están manejando con mucha reserva no han tenido acceso abierto ni público, pero han servido para por lo menos mandar equipos técnicos de fumigación y también otros equipos para la evaluación y el control del epidemiológico, que se ha coordinado también con el Instituto Geográfico Militar. Ellos han trabajado en ArcGIS y han hecho su relevamiento de base de datos según rastrillaje y medición de los contagios. Aquí están los mapas de hotspot que mencionaban también, que hemos trabajado intensamente en nuestro territorio para confirmar y tener todos los datos posibles y poder atenuar de esta forma la crisis. Algunos indicadores que salen en el portal son los casos confirmados por sexo y edad, ¿no? Del total de contagiados en tanto hombres, mujeres, en una pirámide demográfica donde podemos ver que de 30 a 39 años fueron las personas que prácticamente son las que más se han contagiado por el nivel de movilidad, me atrevo a decir. Habría que hacer otras hipótesis y confirmaciones. También fallecidos por sexo y edad, donde podemos ver que el 74% de los contagiados hombres habrían fallecido, de un 26% de contagiadas mujeres, 201 casos, habrían fallecido, pero también los niveles etarios son importantes de atender. En tasas de recuperaciones estamos dentro del orden de los otros municipios, municipio de La Paz, departamento de La Paz, municipio del Alto, y hemos hecho otros monitoreos adicionales a nivel Bolivia fuera de nuestras competencias. También vemos la tasa de letalidad que ha sido inferior en el caso del municipio de La Paz, con toda la posibilidad de atención brindada, que sería parte de los efectos de la manera en la que hemos abordado y hemos atenuado la crisis. Y aquí está el link del observatorio covid19.lapaz.bo, que pueden observar y ver y descargar los datos, y aquí con los colegas, y gracias a París 21 por la invitación, para poder compartir esta experiencia, para podernos sumar a una iniciativa de investigaciones y de datos abiertos, para que podamos trabajar de manera conjunta y con otra mira ante la pandemia, y no así solamente en nuestros territorios, sino ir más lejos que eso, ¿no? Muchas gracias a todos por la paciencia. Creo que estoy en tiempo, y gracias a gracias a París 21 por la invitación. Gracias, Edgar. Gracias a ti por aceptar la invitación de París 21 y del Banco Interamericano de Desarrollo, igual que todos los panelistas.
Muy interesante el esfuerzo realizado en La Paz, Bolivia, y ahora es momento de presentar a Eduardo Clark. Él es politólogo y economista por el ITAM en México, ha sido investigador del Instituto Mexicano de la Competitividad. Él fungió como director adjunto de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y como director de datos abiertos también en esa coordinación. Actualmente es director general de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y que esta agencia está a cargo de José Merino y que han hecho un trabajo extraordinario, no solamente en el caso de datos de COVID, sino en otros casos que maneja esta agencia de innovación, donde los datos han sido parte muy importante. Es responsable, Eduardo Clark, de crear soluciones innovadoras para el resto de las áreas de gobierno de la Ciudad de México por medio de una fábrica de software y construir el cerebro operativo de la Ciudad de México que integra todos sus datos para procesarlos y generar políticas públicas creativas basadas en evidencia con una clara medición de impacto. Gracias, Eduardo, por aceptar la invitación y tienes la palabra. Hola, Rogelio. A ver, déjenme pongo aquí mi timer para asegurar que no me paso de tiempo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Un agradecimiento no solo a mis colegas panelistas, sino a París 21 y al Banco Interamericano por la oportunidad de platicarles un poco lo que hacemos desde el gobierno de la Ciudad de México. En concreto, a mí, como ya les adelantaba Rogelio, a mí me tocan varias agendas, pero dos agendas muy cercanas a mi corazón, de las cuales quiero platicar hoy. La primera, que tiene que ver con el uso de datos para la toma de decisiones, y somos un equipo que depende directamente de la jefa de gobierno para mejorar la toma de decisiones basada en evidencia de muchos temas. Durante el primer año de la administración estábamos centrados en seguridad pública, este año por obvias razones en COVID. Y desde otro lado también estoy encargado de las soluciones de gobierno digital en la Ciudad de México, que van desde todas las plataformas de interacción entre ciudadanos y gobierno, plataformas internas de gestión del trabajo de gobierno y la generación de registros administrativos, e importantemente también el tema de datos abiertos y lo que se ha publicado en términos de COVID. Les quisiera hacer, y les voy a compartir pantalla, una pequeña glosa de 10 minutos de justamente qué hemos hecho este año dentro de la Ciudad de México para atender el COVID. Y lo primero que les quiero presentar es el ejercicio que hicimos para evaluar y diseñar la capacidad hospitalaria necesaria para atender en la Ciudad de México hospitalizados de COVID. Cuando nosotros tuvimos nuestro primer caso índice el 28 de febrero, una de las cosas que no teníamos claras, así como ningún país del mundo tenía muy claro, era qué tan rápido se iba a propagar esto en nuestra ciudad, cuál iba a ser el impacto final y cuántas camas y ventiladores teníamos que tener disponibles para atender de manera cabal a la población y asegurar que cualquier persona contagiada que desarrollara síntomas graves pudiera acceder a un hospital. Esto que ven aquí es el modelo epidemiológico que nosotros hicimos, aunque no lo crean, el 23 de marzo, que es cuando inicia esta línea verde, y que nos sirvió a través de un modelo compartimentalizado de ecuaciones diferenciales determinísticas que hicimos directamente dentro del equipo que tengo la oportunidad de dirigir, para ilustrar a la jefa de gobierno de la ciudad y en la coordinación con todos los hospitales federales de la Ciudad de México, y que a la fecha se ha usado como el modelo un poco rector de lo que hemos hecho en la ciudad. Lo que le presentamos, esto es lo que creíamos que podía pasar, ¿no? Un escenario en el cual tal vez para mediados de mayo íbamos a llegar a cerca de 2.200 camas con ventilador y otras cerca de 4.000 a 5.000 camas sin ventilador. Como pueden ver, este modelo fue con el que en realidad desarrollamos una buena parte de la planeación de la ciudad, y durante muchos meses, entre abril y el mes de agosto prácticamente, se comportó de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. De hecho, ustedes pueden ver aquí, esto, la verdad, quedamos muy satisfechos porque esto fue una proyección que hicimos y fijamos el 23 de marzo, que fue superada hasta que iniciamos el proceso de retorno gradual de actividades que comenzó en julio. Pueden ver acá que durante los meses de abril, mayo, junio y julio, prácticamente, el modelo se comportó de acuerdo a lo que esperábamos. Lo usamos diario como una herramienta de toma de decisiones para saber si estábamos dentro de lo que esperábamos que ocurriera en la ciudad, dadas las medidas que implementamos. Y claramente, como pueden ver, tuvimos una primer rotura de nuestras proyecciones de mejora continua a través de una tasa reproductiva de promedio de alrededor de 0.99. Y ahora, francamente, lo que pueden ver es un incremento bastante acelerado
en este repunte que hemos experimentado en la Ciudad de México a partir del 7 de noviembre. Pero la parte que tiene que ver con datos, que es lo que me gustaría platicar más allá del modelo, es cómo llegamos a hacer este modelo y cómo es diferente a modelos que hicieron en otras partes del mundo. En el caso de México, y no es noticia para ninguno de ustedes, no somos uno de los países que se destaque por haber hecho ni muchas pruebas de manera masiva, ni muchas de manera temprana. Nuestro principal problema al modelar cualquier modelo epidemiológico basado en casos era que teníamos una tasa de detección de casos que en realidad no podíamos confiar en ella. No sabíamos qué porcentaje de los casos estábamos detectando y ante un incremento gradual de las pruebas no sabíamos qué porcentaje del incremento en casos tenía que ver con el incremento de pruebas. Por eso lo que hicimos, y estos modelos y mucho de lo que les voy a presentar, el principal indicador que me toca a mí manejar en el Gabinete de Salud de la Ciudad de México es la ocupación hospitalaria como un proxy a la reproducción del virus en nuestra ciudad. Lo que hicimos fue agarrar los casos antes de que tuviéramos datos de hospitales. Ahorita les digo cómo generamos datos de hospitales, particularmente a partir desde que iniciaron los primeros casos hasta el 20 de marzo, que les digo, nosotros fijamos el modelo el 23 de marzo. Estimamos una tasa reproductiva de casos, que era una tasa reproductiva alrededor de 2.83. La vimos con los hospitalizados que teníamos en ventilador y a partir de eso hicimos una serie de modelos que se ven ya como esto. Lo que nosotros proyectábamos es qué va a pasar en la ciudad si tenemos esta tasa reproductiva de 2.8 durante el momento de mayor transmisión previo a las medidas de mitigación y supresión de la ciudad. ¿Qué pasa si fijamos la tasa reproductiva a una tasa reproductiva objetivo, que es lo que es diferente a muchos modelos epidemiológicos? A diferencia de otros que lo hacen de manera más orgánica, nosotros dijimos, dado lo que queremos ver en la ciudad, cómo se vería la curva y qué pasa si no cumplimos la curva. Estimamos que íbamos a tener una tasa reproductiva promedio de 0.95 durante nuestra jornada de aislamiento físico, que se extendió hasta junio. El primer modelo tuvimos nuestro primer error de medición, o que se pasó en nuestras proyecciones por ahí del 10 de mayo. Hicimos una segunda proyección basada en esos cambios de parámetro y después hicimos una proyección de qué iba a pasar el resto del año. Así se ve ese modelo original. En el gabinete de la Ciudad de México, porque creo que ya estoy hablando, me estoy tardando más en lo que esperaba en ese tiempo, lo que monitoreamos diario es la velocidad del cambio. Es decir, qué tanto están cambiando las camas de hospitalización comparado con lo que deberíamos ver. Aquí ven ustedes el promedio suavizado del cambio diario en hospitalizaciones de la Ciudad de México. Hoy estamos en una situación bastante crítica con una tasa de cambio de las camas generales de más de 60 al día en promedio, cuando durante prácticamente todos los meses hasta noviembre estábamos muy cercano a lo que esperábamos, que era una reducción paulatina de tasas de reproducción menores a 1 en la mayor parte de los días. Entonces, este es el modelo que hicimos, pero para hacerlo lo que hicimos, que es muy importante, es generar una plataforma para poder confiar en, en la capacidad hospitalaria. A diferencia de otros países, nosotros en México tenemos 4 sistemas de salud bastante dispersos y no teníamos información visible de cada uno de ellos. Para hacer este modelo, implementamos un sistema que siga la fecha en el cual hablamos todos y cada uno de los días con los 100 hospitales que atienden COVID en el Valle de México, un área metropolitana de 22 a 24 millones de personas. Y tenemos una plataforma pública para que la gente sepa qué hospitales tienen todavía capacidad de recibir personas o no, tanto para camas generales como cama de terapia intensiva, de tal manera que la gente pueda tomar mejores decisiones sobre su salud en términos de si tiene síntomas graves a dónde acudir. Entonces, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho es estos 4 hospitales son los hospitales más famosos de México en términos generales, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es donde todo el mundo quiere ir si tiene una enfermedad respiratoria como el COVID. Estos ya no están recibiendo en este segundo repunte, pero la idea es que la gente no se traslade hasta el sur de la ciudad, sino que identifique qué lugares todavía pueden recibirlos cerca. Entonces, por ejemplo, el hospital grande que tenemos, que es un poco más al norte, donde siguen recibiendo, es el Centro Médico Siglo XXI, que es el hospital grande que tenemos que todavía tiene muchísima capacidad. Pero bueno, siguiendo un poco. Adicionalmente, nosotros lo que hacemos para tratar de utilizar evidencia para tomar mejores decisiones es la georreferenciación continua de las pruebas y los casos en la Ciudad de México. Esto que les voy a poner ahorita son los puntos, los hotspots que tenemos de transmisión atípica dentro de la Ciudad de México en las últimas, básicamente 3 semanas.
Estos son puntos que, si viéramos todos los puntos de la ciudad, estos son todos y cada uno de los positivos de la ciudad, claramente no nos dicen mucho, pero a través de análisis sobre estas áreas hacemos un índice ponderado de distintos indicadores que comparan no solo los casos, sino también las hospitalizaciones, los casos de colonias contiguas, el número de domicilios para ver un tema de densidad, un poco de hacinamiento, identificar cuáles son las áreas prioritarias donde tenemos que intervenir en la ciudad. Esos son clústeres que son agnósticos sobre las distribuciones administrativas de la ciudad, pero están vinculados al programa que tenemos de colonias prioritarias de la Ciudad de México, en el cual lo que hacemos es tener 200 colonias de la ciudad que son de atención prioritaria, donde tenemos puntos de toma de muestras específicos para que la gente se pueda hacer una muestra de manera más rápida. Rompimos nuestro récord la semana pasada. Estamos haciendo cerca de 25,000 pruebas diarias, después de un inicio bastante lento en los primeros meses de la pandemia, pero esos de los casos lo vinculamos directamente a los programas que ya opera el equipo territorial de hacer visitas en cada uno de los domicilios de cada una de esas colonias, por ejemplo. En otros temas, para irme muy rápido, otra de las cosas que monitoreamos día con día, y somos de las pocas ciudades en hacerlo, es que cada 15 días nosotros publicamos el exceso de mortalidad que proviene de los registros administrativos que tiene la Ciudad de México en el registro civil, donde cada una de las muertes se declara como un acta de defunción. Este es el resumen ejecutivo, está disponible también si lo pueden buscar en nuestra página de COVID de la Ciudad de México, pero esto lo transparentamos, o sea, yo lo uso para tomar decisiones con el gobierno de la ciudad, pero también lo transparentamos día con día. Por ejemplo, podemos ver un repunte muy importante en el número de muertes en exceso comparado con los 4 meses previos en los primeros 20 días de noviembre, que es el último corte que publicamos el fin pasado. Voy a publicar uno nuevo a corte de 5 de diciembre este próximo fin de semana. Y que la gente se dé cuenta un poco de lo que está pasando en la ciudad en términos de las gráficas de exceso de mortalidad, todas y cada una de las actas de defunción, por ejemplo, que declaran COVID en el acta de defunción, que es lo que ven acá, también un incremento bastante importante de casi 30% en los primeros días de noviembre. Y de dónde vienen las personas que se mueren en la ciudad, sabiendo que la Ciudad de México, como un área metropolitana, pues no atiende solo personas de la ciudad, también somos el centro de hospitalización de una buena parte del centro del país. Entonces, esto lo publicamos cada 15 días. Para cerrar ya, les enseño lo que hacemos en datos abiertos. Hemos sido bastante proactivos en tratar de tener datos abiertos que cumplan los estándares internacionales de apertura de datos en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, publicamos datos anonimizados de todos y cada uno de los casos COVID de la Ciudad de México, con cerca de 60 variables de cada caso, desde en qué unidad médica hicieron la prueba, dónde viven, temas de sintomatología, factores de riesgo, temas de marginación. Esto publicamos todos y cada uno de los días cualquier persona que hace una prueba. De hecho, todos estos datos que les voy a mostrar además cumplen estándares internacionales, como inclusive tener acceso a aplicaciones de programación más bien interfaces de programación de aplicaciones, APIs. Y tenemos otras cosas que son importantes. Creo que yo la que más resaltaría que sí somos un estándar, por ejemplo, resultados de tamizajes, que tenemos un programa muy exitoso de tamizajes vía SMS, traslados a hospitales, cada ambulancia que atiende a una persona COVID, el reporte de personas día con día, cada hospital, su capacidad y saturación en una serie de tiempo, hospital por hospital, día por día. Y muy importantemente, cosas que también tienen que ver con no salud pública, acciones de gobierno y gasto público, todos y cada uno de los contratos que hemos adjudicado por COVID. Y ahora sí que lo que termino, que es la pieza creo que más ambiciosa de lo que hacemos de COVID, es que publicamos cada una de las defunciones de la Ciudad de México, caso por caso, edad, sexo, fecha de defunción, entidad de residencia, la causa, si es COVID o no, la alcaldía de la ciudad donde vivía y si la muerte ocurrió en un domicilio o en un hospital otro. Todas y cada una de las muertes las hacemos públicas a nivel individual. Entonces, un poco eso lo que hacemos, perdón si me pasé unos minutos, pero estamos a sus órdenes, creemos desde el gobierno de la Ciudad de México en el poder de los datos para tomar decisiones y creo que es importante que sepan que si bien estamos haciendo mucho para transparentar datos hacia afuera, créanme, porque a eso nos dedicamos día con día, en el gobierno de la ciudad, en esta coyuntura en particular, el gabinete de seguridad de todos los días que tenemos con todas las instituciones de salud usa los datos que les acabo de enseñar, así como otros, como un insumo diario para la toma de decisiones, para evitar pues tomar decisiones simplemente basadas en anécdotas.
Otra cosa, bueno, ya se la enseño después, pero también monitoreamos con datos anonimizados de antenas. No se los puedo enseñar rápido porque sí vale la pena y es de lo más innovador que hacemos. A través de datos anonimizados de cada una de las antenas de celulares de la ciudad, de las cuales hay más de 4,000, monitoreamos la movilidad de las personas de manera anónima para identificar zonas donde, por ejemplo, esto es la Ciudad de México, esto es cómo se ve la ciudad la última semana comparado con previa cuarentena. En verde son lugares donde ha caído la movilidad y el número de personas abonadas a la red móvil. Como pueden ver, lugares donde vive mucha gente, como el sur de la ciudad, ahora que hay menos actividades económicas, de hecho están más altos en un día normal que antes, pero los grandes corredores industriales y comerciales de la ciudad están con reducciones de, por ejemplo, en este caso donde estoy pasando el mouse, que es Avenida Reforma, la avenida más importante de la ciudad, reducciones de 43% en el número de antenas abonadas. Y lo monitoreamos día con día, por ejemplo, para ver qué ha pasado en términos del relajamiento de medidas de distanciamiento social, y esto es más o menos el opuesto, cómo se ha comportado la última semana. Que tenemos que con el incremento de las fiestas navideñas, el centro de la ciudad, aquí está el centro histórico, el Zócalo, por donde yo estoy, ha tenido incrementos bastante importantes, de 4 o 5% comparado con la semana previa. Entonces eso es un poco lo que hacemos. Muchas gracias otra vez por el espacio. Gracias a ti, Eduardo. Gracias a ti, a la oficina, a José Merino, a la jefa de gobierno. Y vamos a ceder el uso de la voz ahora, como lo dijo José Antonio Mejía. Los datos subnacionales es donde está ocurriendo la pandemia, se comporta distinto en una región de un país que en otra, y clásicamente, tradicionalmente, los estudiosos, los expertos de la cuestión estadística estamos enfocados en las oficinas nacionales de estadística, en los institutos nacionales de estadística, y parte de este panel es propiciar el diálogo entre estos esfuerzos subnacionales y lo que sucede a nivel nacional. Por ello agradezco muchísimo la participación de Juliet Solano, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, mejor conocido como DANE, de Colombia, a quien le doy el uso de la voz en este momento para que nos comparta cuál es ese diálogo que hay entre lo subnacional en Colombia y lo nacional en ese país. Adelante, Juliet. Muchísimas gracias por la invitación a esta muy interesante conversación de todas las acciones que se están emprendiendo desde diferentes sectores para lograr generar valor agregado a la toma de decisiones en el marco de la gestión del COVID. Bueno, en el caso de Colombia, me voy a permitir simplemente poner sobre la mesa unos elementos muy específicos de contexto. El sistema estadístico colombiano es un sistema descentralizado que se gestiona y orienta por principios y que tiene 3 objetivos y propósitos superiores muy relacionados con la conversación de hoy. El primero de ellos tiene que ver con garantizar la producción y difusión de estadísticas oficiales, tanto a nivel nacional como territorial, incorporar el enfoque diferencial e interseccional y generar capacidades para la producción y difusión de estadísticas oficiales. Todo esto actualizado en la más reciente revisión de nuestro marco legal. Nosotros también estamos proponiendo un esquema de trabajo para el sistema que pone la información estadística al centro, pero que reconoce que desde la dimensión de la producción hay actores relevantes no solo desde el nivel central, sino también desde el nivel subnacional, entre tanto departamentos y municipios. Entonces, el ecosistema de datos es la herramienta de trabajo como nosotros pretendemos que en el sistema logremos todos estos objetivos que estamos planteando. Sin embargo, también reconocemos que a partir del 12 de marzo, cuando inicia la primera declaratoria de emergencia en Colombia por parte del Ministerio de Salud y que deriva luego en medidas de aislamiento y confinamiento, cambió el contexto de operación de las oficinas estadísticas. Entonces, hay 4 puntos que me parece importante sobre la conversación desarrollar. El primero de ellos es la reacción inmediata que tuvieron todas las oficinas estadísticas en el mundo encaminada a generar una continuidad de la producción. Entonces, esto implicó el paso de operativos a través de entrevista directa y, por ejemplo, en el caso de nuestra región, empezar a realizar operativos telefónicos. Pero ese no es un punto sobre el que quiero profundizar en esta conversación. Los otros puntos tienen que ver con otra respuesta inmediata encaminada a reconocer qué teníamos ya
en datos abiertos a partir del censo de población y información de las encuestas, que pudiésemos disponer en clave de COVID, de soportar la toma de decisiones de actores, sobre todo a nivel territorial, frente a las primeras decisiones de mitigación de esta pandemia. Entonces, esa fue otra ruta de acción inmediata que emprendimos desde el sistema estadístico. Evidentemente, también está la nueva producción de información estadística, que en este caso me parece muy importante identificar, ha estado orientada por el aprovechamiento de registros administrativos, por la incorporación de la dimensión geoespacial y también por la mayor granularidad de estos datos. Y finalmente, otra ruta de acción que me parece importante desarrollar es cómo este contexto de pandemia ha constituido un acelerador para la generación de capacidades. Frente al segundo punto, nosotros en nuestra página web, como parte de las medidas inmediatas que tuvimos, y como lo mencionaba anteriormente, encaminadas a poder identificar qué de lo que ya tenemos podemos empezarlo a disponer para que los territorios identifiquen, por ejemplo, la composición de su población, cuál es la población mayor a 60 años, qué es la población vulnerable, qué información de caracterización de esa población también podemos encontrar en encuestas, en indicadores de pobreza o, por ejemplo, indicadores relacionados con el empleo y el desempleo o las estadísticas económicas. Todo este pool de estadísticas con un enfoque de disposición pensando en facilitar su usabilidad y accesibilidad para toma de decisiones del COVID y con un énfasis en desagregación territorial. Entonces, una primera medida es lo que ya tenemos, cómo lo disponemos de una manera más asertiva que facilite esta toma de decisiones. Un segundo elemento pues implica ya las acciones encaminadas a fortalecer o ampliar la producción, como ya mencioné, partiendo de la optimización de registros administrativos, en este caso del sector salud. Es así como a través de un ejercicio colaborativo entre el DANE, el DNP y el sector salud, logramos crear el índice de vulnerabilidad por manzana y disponerlo el 15 de abril, tan solo un mes después pues de la declaratoria de la emergencia, lo cual evidencia y confirma esta capacidad de respuesta que había en el sistema estadístico para prontamente coger estos datos, juntar la capacidad metodológica del DANE y el conocimiento de estos registros de estas otras entidades y empezar a generar productos estadísticos como el índice de vulnerabilidad, que permite tener información para departamentos y municipios y pues que se visualiza a partir de las herramientas de información geográfica y que permite también cruzar o sobreponer otros indicadores de interés, por ejemplo, como la pobreza multidimensional, o caracterizar y hacer zoom para identificar población mayor a 60 años, mayor a 70 años, cobertura o presencia de centro de red hospitalaria para la gestión de la emergencia. Entonces, ese es un producto estadístico que se genera en el marco de la pandemia y que permite también soportar la toma de decisiones a este nivel. Un segundo producto que también me parece importante reconocer es el informe de seguimiento a las defunciones, que el DANE empieza a disponer a partir de junio, pero que recoge el desempeño semana a semana desde el 2 de marzo de lo que son las defunciones por COVID, casos confirmados, casos sospechosos, neumonía e influenza. Esto también con una granularidad a nivel de departamentos y municipios, lo cual permite nuevamente soportar la toma de decisiones a este nivel. Y un último ejemplo que evidencia un poco esa capacidad de respuesta desde la producción tiene que ver con la encuesta de percepción de pulso social que se empieza a disponer a partir de julio, que incorpora preguntas COVID y que tiene una desagregación geográfica para 23 ciudades capitales, departamentos y áreas metropolitanas. Y finalmente, otro elemento que nos parece importante materializar de todo lo que ha sido este proceso de respuesta a la pandemia es cómo ha constituido un acelerador de la importancia de generar capacidades en todos los niveles del ecosistema de datos. Entonces, de lo que estamos consolidando y será fundamental para aumentar esas capacidades del territorio, tenemos la conformación del Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional, CASEN, que tiene como línea de investigación también fortalecer las capacidades para la producción de información estadística con enfoque territorial y que permitirá cada vez que esta información sea más pertinente, sea más granular y esté soportada más por registros administrativos. Otras acciones que ha emprendido el DANE como coordinador del sistema en alianza con entidades claves del sector público en Colombia tiene que ver con la incorporación de la política de gestión de información estadística.
Esto permite que nosotros tengamos capacidad de trabajo a nivel de gobernaciones, alcaldías, áreas metropolitanas y empecemos a generar indicadores sobre las capacidades para producir información que hay en este nivel. También la consolidación de métricas para medir la capacidad estadística como el ICED, que para este año va a tener una desagregación para 32 departamentos. El fortalecimiento de registros administrativos del nivel territorial que tienen gran impacto porque se conforman luego a nivel nacional, como las bases de datos de los beneficiarios de programas sociales, el SISBEN, lo cual permite que en los territorios se empiecen a aprovechar estos datos, dado que buena parte de las poblaciones está incorporada en estas bases de datos para generar indicadores y soportar la toma de decisiones. Y evidentemente toda la ruta de trabajo de acompañamiento y asesoría técnica que tenemos caso por caso con ciudades muy específicas que quieren fortalecer sus capacidades para gestionar la información que producen. Entonces, esto es simplemente un recorrido por las acciones que desde el sistema estadístico colombiano se han emprendido en el marco de la pandemia para poder agregar valor y soportar la toma de decisiones en diferentes niveles, nivel central y nivel subnacional, y es una clara evidencia de cómo estas capacidades que ya estaban disponibles en el sistema, ahora en este nuevo contexto demandante, se están disponiendo de manera asertiva para ayudar a cerrar las brechas de información. Eso era lo que desde el DANE queríamos compartirles sobre nuestro trabajo a nivel de sistema estadístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliet, y un saludo a Juan Daniel. Ahorita vamos a pasar a las preguntas de todos una vez que tenemos con las presentaciones. Y en este diálogo entre Oficinas Nacionales de Estadística, Institutos Nacionales de Estadística, lo subnacional, es el momento, tengo mucho gusto de ceder la palabra a Myosotis Rivas. Ella es la directora de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana. Adelante, Myosotis. Muchísimas gracias, muchas gracias y muy complacida de estar aquí compartiendo con ustedes. Realmente la parte y un poco que me va a tocar a mí ahorita compartirles tiene un poco más que ver con una reflexión a partir de todas estas cosas que hemos estado compartiendo, y he querido estos minutos que tengo para sobre todo ¿Cómo nos sirve todo esto que hemos estado viendo? ¿Cómo podemos reflexionar a partir de todo esto en una importancia que para nosotras aquí en República Dominicana está siendo como el centro, que es todo el tema de la planificación? Y ahí yo quiero tomar un momentito para ubicarnos en algunas cosas que son hechos estilizados, y es que en principio a partir de agosto del 2020, específicamente el 16 de agosto, la República Dominicana se encuentra con un nuevo gobierno, ¿no?, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, el cual después de 16 años que tuviera otro partido en el gobierno, ha arribado a la República Dominicana con una necesidad de tener sobre todo a la gente como punto importante del desarrollo. Y esto obviamente parte de una de las premisas principales que tiene y que se ha liderado sobre todo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual pertenece la Oficina Nacional de Estadística, está escrita, es de que República Dominicana, con más de 50 años de crecimiento económico, no se ha traducido ese crecimiento en un bienestar, en un desarrollo para la región, y que sobre todo esto es una de las posibles, ¿verdad?, causas, es de que hemos estado midiendo todo este desarrollo en base al Producto Interno Bruto, el cual invisibiliza primeramente el territorio y por tanto a su gente, dejándonos totalmente desconectados en materia de política pública de lo que podamos hacer con todo el proceso de gobierno. Y entonces eso amerita reenfocar la planificación para reforzar el impacto de las políticas públicas en el territorio y en la gente, y la importancia de que el territorio no vaya a las políticas públicas reflejándose en un tema de la planificación y la propia producción pública de recursos. Y eso tiene que ver con todo un trabajo de sincronía entre lo que es la planificación y el presupuesto, pero estando dentro de la planificación y el presupuesto todo el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, ¿no?, y el Plan Estadístico Nacional soportando
todo lo que son los instrumentos de planificación, cómo hacemos sincronizar estos instrumentos de planificación para que la medición de instrumentos como la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual, entre otros, puedan entonces reflejar realmente la realidad y poder en un tema como el que nos está dando ahora mismo como la pandemia, enfocar mejor. Y obviamente territorializar, pues depende de vincular todo el tema de territorio a las necesidades en presupuesto, en coordinar las asociaciones del territorio y de dar seguimiento al mismo. Y por tanto, en el caso de la República Dominicana, y yo viendo realmente una de las preguntas que ustedes nos compartían reflexionar, era cómo las presentaciones que nos han antecedido de alguna manera pueden apoyar el trabajo, y yo creo que el COVID nos está dando una oportunidad para aterrizar los procesos de planificación y por tanto nos permite una mejor planificación de las intervenciones, considerando las diferencias que hay en el territorio y cómo de alguna forma mapear la prevalencia de casos, la tasa de letalidad, permitir la focalización, ¿no?, de las acciones y por tanto de una dirección mejor de los recursos. Hemos visto también, y es de las cosas que nos estamos enfrentando como Oficina Nacional de Estadística en el marco de la República Dominicana, cómo podemos entonces analizar todos estos datos a nivel subnacional, permitiendo un acercamiento de análisis espacial y tomar decisiones estratégicas que puedan impactar a la ciudadanía, pero también a las políticas públicas. Y, por tanto, dar una respuesta rápida, acorde con la realidad de esos territorios, cómo involucramos más a las municipalidades en este tema, coordinar acciones, generar sinergias, ¿no? Y aprovechamiento de los recursos que nos permitan, pues, sobre todo dar un soporte como institución a los gobiernos locales para hacer un mejor uso de los recursos disponibles y enfrentar el COVID, identificando, ¿no?, cómo intervenir en cada área geográfica, cómo realmente es un tema que no es fácil, pero que, por ejemplo, este sábado pasado nos encontrábamos junto al Ministerio de Economía y también el Instituto Nacional de Geografía de la República Dominicana, entregando el primer geoportal, ¿no?, de datos a los gobiernos locales de la provincia de Espaillat, con una intención entonces de ir a comenzar a territorializar la política pública. Y en el caso del COVID, también estamos en un proceso ahora mismo de planificación. La Oficina Nacional de Estadística acompañando al Ministerio de Economía con un apoyo de las Naciones Unidas en cómo podemos trabajar en una mejor identificación de las necesidades de COVID en 9 sectores que han sido priorizados. Ustedes lo ven ahí en pantalla: salud, educación, género, seguridad alimentaria, entre otros, y poder realmente contribuir a una mejor formulación de nuestro plan plurianual en el cual nos encontramos como país, pero sobre todo también del propio plan estadístico nacional. Y obviamente, bueno, en la República Dominicana hay una limitación de la generación de datos subnacionales, constituyendo realmente un desafío muy, muy importante. Hasta ahora solamente el Censo Nacional de Población y Vivienda nos da esa posibilidad de tener información al mínimo detalle, y algunas encuestas como las de hogar, las de fuerza de trabajo, nos dan información por macroregiones, por provincias, ¿no? Pero también enfrentándonos a una serie de limitaciones que no tenemos un formato único de subregiones. Hay regiones de salud, de educación, de planificación, lo que dificulta mucho entonces esa planificación a nivel subnacional, y la pandemia ha puesto de manifiesto estas debilidades que tenemos en materia de estadística subnacional, que pueda ser disponible y cómo avanzar en ese sentido. Y obviamente la necesidad de integrar, pues, registros administrativos de salud que nos permitan, pues, mejorar los sistemas de información que existen en esa dinámica. Nosotros hemos estado generando una serie de boletines a nivel nacional a partir de los datos que produce Salud Pública. En un momento lo estuvimos haciendo a nivel nacional, semanal, luego los estamos primero diario, a nivel ahora semanal, y bueno, un poco presentando de una manera diferente los datos que son dados por Salud Pública. Y para terminar, tomando estos 7 minutos que me concedieron, yo quiero decir que hay un tema importante que como, bueno, en la colaboración en el marco de todo el Sistema Estadístico Nacional, yo creo que hay unos retos importantes y que estamos abordando en varias direcciones. Uno es el Sistema Nacional de Planificación, el Sistema de Información Geográfica, que también tenemos que trabajar
y la reforma del marco legal, tanto estadístico, de ordenamiento territorial y de regiones de planificación, que nos permitan entonces sí poder hacer esa intervención coordinada, que permita también generación y mejora de los datos a nivel subnacional de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miosotis. Muy interesante, al igual que el Departamento de Colombia, lo que están haciendo en la República Dominicana y esta interacción con lo que se está haciendo a nivel subnacional. Vamos a hacer vamos a plantear algunas preguntas que nos han llegado por parte de los participantes. Voy a escoger alguna pregunta para cada uno de los ponentes. Obviamente hay más, pero el tiempo no nos alcanza. En el caso de Óscar Picardo, nos dicen, esta georreferenciación que se hizo de las personas contagiadas, de los contagios, ¿se hizo de manera anonimizada o qué se hizo para evitar, o si hubo discriminación de estos casos de contagios? ¿Si hubo discriminación o si hubo anonimización? Si gustan, rápidamente, Óscar, contestamos la pregunta y paso con los demás. Sí, bueno, eso fue un tema de discusión y debate, sobre todo por el tema de estigmatización. Y optamos por un modelo, digamos, más simple. La geolocalización la hicimos en las calles, no en las viviendas, respetando un margen de zona geográfica. En realidad, nos interesaba identificar los riesgos. Sí, en los negocios, geolocalizamos en los negocios, ¿verdad? En las ventas, tiendas, pupuserías, supermercados, porque nos interesaba también que tomaran conciencia, ¿verdad? Sobre la exigencia de uso de mascarillas, de aplicación de medidas de bioseguridad, y ahí sí no, digamos, no discutimos mucho. Pero en el caso de la geolocalización de recuperados, contagiados, expuestos, sí se hizo en las calles. Ese fue un acuerdo y funcionó bastante bien. Muchas gracias, Óscar. Javier, aquí hay alguna pregunta que menciona qué es lo que destacas de los casos que tuviste a bien analizar y, en todo caso, ¿qué consideras que falta? ¿Cuál sería el siguiente paso? Hola, ¿no estoy muteado? No. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Hay también otra relacionada con la plataforma y las estadísticas del uso. Lo que yo destacaría de los casos seleccionados es que la mayoría tiende a buscar la integración con datos geoespaciales. Eso es muy útil y muy bueno. Y inclusive diría que está abierta la posibilidad de hacer la integración con terceras fuentes, por lo menos con terceras fuentes de gobierno, como mencionaba la doctora Solano. Lo que sí vi que falta es la integración más directa con registros administrativos, excepto que sean los de registro civil, como mencionaba ahí Clark, ¿no? De la Ciudad de México, que en general lo que falta es mayor integración para aprovechar todo el rango del uso de datos. Creo que en general es muy buena la experiencia y muestra que se puede dar más. Pero bueno, creo que queda claro de la discusión que lo que falta sobre todo es verticalidad, es decir, que haya más nexos entre las Secretarías de Salud, los Ministerios de Salud y otras reparticiones con las Oficinas Nacionales de Estadística, y eso siempre está ahí latente, ¿verdad? Muchas gracias, Javier. Edgar, ¿cuál es la relación? Te preguntan, ¿cuál es la relación entre esta información que se produce a nivel de la municipalidad, en el departamento, y el Ministerio de Salud del país y el Instituto Nacional de Estadísticas del país? ¿Cuál es este diálogo? Si es que hay diálogo. Justamente, bueno, nosotros contábamos por suerte con el sistema de información territorial ya generado hace un buen tiempo atrás,
Usamos el manejo de imágenes satelitales, tenemos la licencia de ArcGIS también. Y hemos usado para desarrollar este portal software libre, el cual nos ha permitido georreferenciar la información porque conocemos el territorio. Hacemos la publicación de mapas de La Paz actualizados, hacemos los mapas cartográficos, manejamos el nivel de escalas, la georreferenciación con ingenieros geógrafos y muchos ingenieros también en sistemas. Entonces, ha sido una negociación fuerte con el Servicio Departamental de Salud del CEDES, que pertenece a la gobernación, y ellos nos han facilitado los reportes. Ha sido un tema colaborativo, nos han pasado los datos, nosotros les hemos pasado los puntos georreferenciados y la condición ha sido el manejo de confidencialidad de la información en cuanto a las direcciones específicas de los domicilios. Por eso también los hemos georreferenciado en calles, ¿no? Pero con el INE, lastimosamente, no sé, no hemos mantenido una relación directa, pero entiendo que el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Salud sí lo habrían hecho. Entonces, entre ellos supongo que han salido los datos a nivel nacional, pero el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha sido el único que ha sacado, al menos que conozca este tipo de portales con especificación de calles, avenidas e infraestructura identificada para el tema de salud. Muchas gracias, Edgar. Voy a pasar ahora con Juliet del DANE de Colombia. La pregunta es un poco larga, trataré de ajustarla. Juliet dice, ¿cómo es que en Colombia usan los datos generados a nivel subnacional para agregarlos, en este caso a nivel nacional, para la toma de decisiones? Ok, bueno, si entiendo bien la pregunta, bueno, nosotros inicialmente hemos asumido un enfoque de aprovechamiento de la información que ya tenemos centralizada con desagregación territorial. Y dentro de las primeras alternativas ha estado disponer esa información de una manera más asertiva para el uso de los actores que toman decisiones en ese nivel, como un primer conjunto de acciones. En el diseño de nueva producción, lo que hemos hecho es tenido en cuenta la cobertura de ciertos registros administrativos que al ser integrados con información como por ejemplo el censo para el caso del índice de vulnerabilidad, nos han permitido lograr esa granularidad, pero acotada a un fenómeno específico, en este caso identificar población vulnerable de acuerdo a unas prevalencias y comorbilidades. Entonces, ese ha sido el aprovechamiento de datos del nivel central que tienen gran potencial de integrarse con datos que produce el DANE para empezar a dar cuenta de información desde el nivel territorial. Y desde los datos producidos por el territorio, el gran registro administrativo potencial tiene que ver con el SISBEN, con estas bases de datos de las personas que pueden ser potenciales beneficiarios de programas sociales. Estas bases de datos se administran en los territorios y permiten a los territorios tener información de las personas, características asociadas a su desempeño, bueno, nivel sociodemográfico, en fin. Entonces pueden hacer unos perfilamientos de esta población y focalizar una serie de ayudas o atenciones y respuestas a partir de eso. Entonces, es por eso que nosotros tenemos estrategias específicas encaminadas a fortalecer esos registros, porque son los que están bajo custodia de los entes territoriales y los que implicarían este aprovechamiento más inmediato de estos datos para soportar la toma de decisiones. Eso es básicamente lo que yo plantearía para dar respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Juliet. Había una pregunta para ambas, obviamente escogimos una para cada quien, esta era para las dos oficinas nacionales de estadísticas, en este caso vamos a dejarla para Miosotis. ¿Cuál es la gran lección respecto al vacío que hay en datos subnacionales en el país, ¿no? En este caso se refieren a las oficinas nacionales de estadística. ¿Cuál es la gran lección que deja el vacío de datos subnacionales en el país o en los países? Y bueno, gracias, Rogelio. Mira, yo creo que yo lo decía en principio de mi presentación, y es el tema del desarrollo, o sea, el no contar con datos a nivel subnacional no nos ha permitido, nos ha invisibilizado los territorios, nos ha invisibilizado, nos ha coartado la oportunidad de tener política pública gestionada, integrada, impactando directamente a los territorios
estamos planificando a ciegas, ¿verdad? Y como yo decía, unos 50 años de creciendo el país, con más crecimiento a nivel de América Latina y del Caribe, al final nos deja todavía manejando unos índices de pobreza, y que una temática como por ejemplo ahora mismo del COVID-19, o el impacto que tuvo a nivel económico en un sector turístico, siendo la República Dominicana un sector eminente, bueno, altamente turístico, cómo nos deja totalmente impactado y con unos niveles de pobreza que en cierto sentido, por algunos programas que se pusieron a disposición, ¿no?, de la empleomanía y todo, no permitieron que la pobreza monetaria, sobre todo, que es la que hemos calculado a partir de la encuesta nacional de fuerza de trabajo recientemente, no aumentara mucho más de lo que podía haber aumentado. Entonces yo creo que esa es una de las cosas principales, ¿verdad? Nos deja pues sin poder aterrizar la política pública en territorio y llegar con una mayor propuesta de desarrollo para dichos territorios. Muchas gracias, Miosotis. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas y respuestas, que creo que por el tiempo que se nos ha ido y que ha sido muy fructífero, por cierto, no alcanzaríamos a hacer una ronda más. La última pregunta es para Eduardo Clark. Preguntan por el programa de los kioscos donde hacen pruebas. Si pudieras decirles algo de cómo operan los datos con relación al programa de los kioscos. Claro, y de hecho ese programa, el tema de kioscos es una cosa que nos tocó directamente al área que me toca encabezar, diseñar, junto con las áreas operativas de la ciudad. Lo que hacemos nosotros, les enseñé el tema de las 200 colonias prioritarias. Mira, de hecho hay algo, si me dan 10 segundos puedo enseñar los kioscos con la parte de datos. En lo que lo encuentro rápido, que tengo un mapita rápido de eso, perdón, que soy muy malo luego para hacer el multitask. La parte importante del programa de kioscos es que queríamos que cualquier persona de la ciudad pudiera encontrar cerca de su domicilio, lo más cerca posible, un punto de toma de muestra. Nosotros teníamos 117 unidades de salud. Lo que hicimos fue incrementar en 80 el sitio de toma de muestra a través de kioscos móviles que están basados en no solo la dispersión geográfica de la ciudad y la población, pero creo que no lo estoy encontrando, demasiados archivos acá, pero les digo lo que hicimos. Identificamos las colonias prioritarias que ya les enseñaba, que representan cerca del 45% de los casos activos de la ciudad en 200 colonias. Y hicimos la distribución de kioscos basada en una optimización para acercar más kioscos a donde hay más demanda de toma de muestras vía sospechosos de pruebas, así como, mira, ya me lo mandaron aquí. No, ese no es. Perdón. Y el resto fue tratando de minimizar la distancia máxima entre cualquier domicilio y los kioscos. Entonces se hizo un ejercicio para que no hubiera ningún lugar de la ciudad que estuviera a más de 4 kilómetros de un kiosco y que el 80% de ellos estuviera a menos de 2 kilómetros de un kiosco. 2 kilómetros porque es la distancia que considerábamos caminable para una buena parte de la población. A partir de esto hemos incrementado el uso de los kioscos de manera masiva. En las últimas 2 semanas pasamos de hacer cerca de 3.500 pruebas en kioscos diario a hacer cerca de 17.000 el viernes. Entonces ha sido bastante exitoso para nosotros este programa y ha sido en tratar de poner los kioscos donde hay más demanda. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a todos los panelistas. Verdaderamente formidable el trabajo que se hace desde la academia, desde la sociedad civil, la disposición que se tiene en las oficinas nacionales de estadística por entender esta necesidad de la granularidad, desagregación de la información subnacional y los esfuerzos que se están haciendo en algunos departamentos o ciudades. Para mí ha sido un honor y un privilegio moderar este panel y le cedo el uso de la voz a mi colega Paz Patiño para Muchas gracias, Rogelio. Del mismo que conformaron un seminario. Muchas gracias, Rogelio. Muchas gracias nuevamente a todos los panelistas. Creo que hemos visto muy buenas prácticas el día de hoy y también identificado muchas oportunidades para seguir trabajando a nivel subnacional y en la desagregación de datos que representen la situación que estamos viviendo de manera desagregada. Para terminar o para dar unas últimas palabras, le invito a José Antonio Mejía del BID para que pueda hacer su intervención. Muchas gracias, Paz. Creo que ya ha estado casi todo dicho. Agradezco las participaciones.
pero yo me quedo con varios puntos que me parecieron muy relevantes. Uno es que sabemos cuánto cuesta producir estadística, pero no sabemos cuánto vale, y el valor está dado por el uso que se le da a esta información. Y a mí la verdad me parece muy refrescante ver la multitud de usuarios, sociedad civil, gobiernos subnacionales y academia, porque son ellos quienes al usar los datos les dan valor a la información que genera las Oficinas Nacionales de Estadística. También interesante ver esta visualización del sistema estadístico nacional, no en términos horizontales de sectores, sino también una visualización del CEN en términos verticales de la territorialidad de los gobiernos subnacionales. Otro tema con el que me quedo es este potencial tan grande que nos mostraron los ejemplos que pusieron sobre la mesa, de la combinación e integración de fuentes de datos de diferentes fuentes, y cómo eso todavía potencia mucho más su utilidad del que tienen de manera independiente. Y creo que otro mensaje, y con esto termino, es que lo que veíamos a veces como roles exclusivos de usuario y productor de datos, queda claro que están ahora, que son simultáneos, ¿no? Todo usuario es a la vez un productor de datos de diferente tipo, y todo productor es a la vez un usuario de datos de otras fuentes. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio, y con eso estamos terminando este primer webinar. Les recuerdo que estaremos haciendo una serie de eventos en colaboración con el BID dentro de los primeros meses del 2021, entonces les estaremos invitando para eso. Y nuevamente un agradecimiento a todos los panelistas y participantes en este evento. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche también.